Y hoy es un tema titulado El perdón y la sanidad se complementan. El perdón y la sanidad se complementan. Y vamos a tener como base Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Voy leyendo para todos nosotros. Dice: Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Estaba todo totalmente lleno. Mientras él le predicaba la palabra de Dios. ¿Qué hacía Jesús? Le predicaba la palabra de Dios. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Mira todo lo que hicieron estos amigos y este paralítico para llegar hasta donde Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Primera etapa: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban. Fíjate que Jesús conoce nuestros pensamientos. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que le demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad. ¿Qué tiene Jesús? Autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a casa. Además de que lo perdonó, lo sanó. Entonces fue por una y se llevó 2. Y así el Señor con cada uno de nosotros. Siempre nos da más de lo que pedimos. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. Fíjate, un pueblo que vio al mismo Hijo de Dios hacer tantas cosas hermosas y algunos todavía tenían su corazón duro. Entonces, hoy el Señor nos habla a través de esta palabra, nos va a mostrar que a veces vamos a su presencia por algo, por una cosa, y nos da más de lo que pedimos. O nos da lo que en realidad necesitamos, porque a veces nosotros pedimos algo, pero no en realidad lo que necesitamos. Y Dios sí sabe lo que en realidad necesitamos, entonces me da lo que en realidad necesito. Leamos nuevamente el versículo 1 de Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12, y dice: Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz que había vuelto a casa. Fíjate, llega y se corrió la voz, Jesús regresó, Jesús llegó. Imagínate donde hubiera habido en ese tiempo Facebook, WhatsApp y todo eso. Esa noticia se expande pero bien lejos. Marcos comienza a relatar una serie de acontecimientos que ilustran el conflicto entre Jesús y los líderes religiosos. Los líderes religiosos de la época no estaban de acuerdo con lo que decía Jesús, que era el Hijo de Dios, que era el Dios encarnado y que Él venía a hacer una tarea específica. O sea, ellos no lo podían creer, ellos estaban esperando todavía a su Redentor, pero un Redentor poderoso militarmente, un Redentor que viniera a atropellar a los enemigos y viniera a hacer venganza de sus enemigos. Y el Señor los sorprende en ese sentido, no les manda lo que ellos esperan, sino lo que Él tenía en su voluntad y en su propósito. La casa que se menciona aquí probablemente es la residencia de Pedro, donde Jesús parece que se hospedó en Capernaum. Entonces Pedro le abre sus puertas y está todo totalmente lleno. Tengan eso ahí en su mente, en su corazón. Está todo completamente lleno, no hay por dónde entrar. Veamos el versículo 2 y 3, dice: Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta, mientras él le predicaba la palabra de Dios. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico. Recuerda eso.
llegaron 4 hombres cargando a un paralítico. La gente estaba tan emocionada de ver y escuchar a Jesús que el lugar estaba lleno, nadie podía entrar o salir. Esa ciudad de Capernaum había un paralítico con amigos muy especiales que accedieron a llevarlo hasta donde estaba el gran maestro Jesús para que lo sanara. Entonces, un paralítico, 4 amigos que se unen al paralítico y todos tienen en común el llevar a su amigo a la presencia de Jesús para que fuera sano. Entonces, fíjate, estos amigos, vamos a ir analizando estos amigos y de verdad pidámosle al Señor que nos dé amigos así, y si lo tenemos, cuidémoslo, oremos por ellos, estemos atentos a lo que el Señor nos ponga en nuestros corazones. Entonces, ya aquí salen unos amigos muy especiales, unos amigos muy valientes que se animan a ayudar a su amigo para que Jesús lo sanara. En esta porción de la palabra se nos muestra un obstáculo muy grande, ya que ellos llegan a la puerta y todo está lleno. Ellos van emocionados, van con todo y llegan y no hay espacio, no hay nada por donde entrar. Dice la palabra de Dios que todo estaba lleno. Entonces, no hay por dónde entrar. La reacción de los amigos y del paralítico no fue quedarse quejándose por la situación actual, sino que fueron más allá. Buscaron otra alternativa para llegar hasta donde estaba Jesús. A ellos les hubiera quedado fácil decir, bueno, te trajimos, pero no hay ni modo, perdimos el viaje. Ellos no se quedaron ahí. Ellos vieron el obstáculo, pero buscaron la solución de sobrepasarlo. Y ese es un llamado que nos hace el Señor, a que seamos perseverantes, no nos quedemos con la primera piedrita que nos aparece en el camino y nos derrumbamos. No, fíjate todo lo que hacen estos amigos. Fueron mucho más allá y buscaron otra alternativa para llegar hasta donde estaba Jesús. Así debemos ser nosotros también cada día. Perseverar en buscar a Jesús, perseverar en estar en su presencia, perseverar en creer en que sí podemos llegar hasta donde está y vamos a tener respuesta de Él también en ese sentido. Entonces, el versículo 4 dice, como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo. Fíjate, el dueño de la casa imagino que quedaría asombrado, me desbarataron el techo. Abrieron un hueco en el techo y dice la palabra, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. El paralítico también tenía fe, porque el otro dice, no aguante, me van a meter por ahí, me voy a caer y en vez de sanarme me voy a matar a la caída, ¿sí o no? Paralítico iba también en la suya, o sea, y la fe estaba arriba, estaba bien puesta en Jesús. Entonces, en estos tiempos, el techo era una parte adicional de la casa. ¿Y por dónde subían a ese techo? Por una escalera externa. Fíjate todo lo que estos varones hicieron, cargando al paralítico, nunca se te olvide, llevando la carga del paralítico, y ellos suben por su escalera, llegan al techo, abren su hueco ahí y bajan a este hombre hasta la presencia de Jesús. Entonces, esta porción de la palabra nos muestra la persistencia y determinación de los amigos del paralítico. Ellos fueron persistentes, fueron determinantes en vencer el obstáculo que se les presentó, pero todo esto era fruto de la fe que ellos llevaban. No tenían plan B. No tenían plan B, ellos iban con su fe puesta en Jesús. Tenemos que llegar hasta donde Jesús, tenemos que ponerte en la presencia de Jesús para que tú seas sano. Entonces fíjate el amor de estos amigos, fíjate la constancia, la perseverancia. Y no era, la sanidad no era para ellos, era para su amigo. Para su amigo. Entonces mira el desinterés que ellos tenían en ese sentido. Quizás alguien más dirá, no, pero si yo lo llevo, yo también voy a ver qué hace por mí también, voy a aprovechar el viaje. No, ellos solamente iban por la sanidad de su amigo. Entonces, ellos estaban pendientes de esa actividad con su amigo. Entonces, esa fe los avivaba, esa fe les daba la fuerza que ellos necesitaban, y a esa fe tenemos que apuntarle nosotros también. Que nuestra fe cada día crezca, que nuestra fe cada día se avive, que nuestra fe cada día pueda vencer los obstáculos que se nos presenten. Que no, que a la primera puerta que se nos cerró nos desboronamos.
otra, vamos a hacer otra alternativa, vamos a buscar otro plan, vamos a buscar qué más puedo hacer. Entonces, como amigos, como hermanos en Cristo, como nosotros que estamos acá en Cristo Jesús, como varones, que somos una familia en Cristo Jesús, tenemos que tener muy en cuenta esta enseñanza, el estar atentos los unos de los otros, el preocuparnos los unos por los otros, el que si mi hermano pidió algo en fe, yo me uno a esa fe con el mismo fervor que él tiene para lograr la respuesta del Señor para mi hermano, mi amigo, mi familiar, cualquier persona que el Señor nos coloque en nuestro camino. Entonces la fe es muy importante para llegar a la presencia de Jesús. ¿Qué dice la palabra? Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios, tengo que agradarlo con mi fe. Tengo que crecer en mi fe cada día. No es que llegué ahora y mi fe era chiquita y ya pasaron 10 años y todavía mi fe es la misma, todavía mi fe la coge una brisita y se la lleva como la cometa. No, mi fe cada día tiene que ir creciendo. No solamente a través de las bendiciones que recibimos, sino a través de las pruebas. Fíjate que este varón tenía una situación de salud y sus amigos van en ese mismo propósito para que él sea sanado por Jesucristo. Entonces, como familia en Cristo, unámonos en fe en el propósito común de nuestro hermano en Cristo, hablando acá de nosotros como congregación. Y lo mismo podemos aplicar como familia, lo mismo podemos aplicar en nuestra área de labor. En nuestra área de labor, por ejemplo, cuando estamos trabajando en una empresa secular, al comienzo el cristiano genera como cierto recelo. No, cristiano, mejor me quedo por acá porque después me va a querer convertir, es lo primero que dicen enseguida. Pero cuando hay una dificultad, cuando hay un problema grave, ¿quién es el primero que busca? Ven acá, tú que estás más cerca de Dios, tú que hablas con Dios, puedes orar por mí por tal situación. Entonces, en todo lugar, aunque la persona sea no creyente, nosotros vamos a actuar con la misma fe. Lo único que tenemos que pedirle a esa persona es que de verdad crea en fe que Jesús la va a sanar. Que de verdad crea en fe que el Señor va a obrar en su vida. Que no sea algo como un fetichismo, no, esto es como un amuleto. Voy a hablar con el cristiano para que, el ore y ya Dios me va a sanar. No, ahí sí tenemos que ser muy claros con la persona, sin herir corazones ni nada. Yo voy a orar, te voy a apoyar en oración, pero tú también puedes orar si crees en fe que el Señor te va a sanar. Entonces fíjate cómo va actuando la fe, y la fe va abriendo esos caminos de contacto con otras personas aún no creyentes, cuanto más en el pueblo de Dios. Entonces nuestra fe cada día debe avivarse, nuestra fe cada día debe fortalecerse y nuestra fe cada día debe vencer los obstáculos que se nos presenten en cualquier situación o en cualquier circunstancia. Veamos el versículo 5 de este libro. Dice, al ver la fe de ellos, ¿quién vio la fe de ellos? Jesús. Al ver la fe de ellos, ellos son los 4 amigos y el paralítico, los 5 varones. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Primera parte de la sanidad. Él fue ¿qué? Por sanidad. Y Jesús le está diciendo que lo está perdonando. ¿Él le pidió a Jesús que lo perdonara? No, ¿verdad? Jesús se da cuenta que era el momento oportuno para perdonar sus pecados. Entonces, pidámosle siempre al Señor que sea el momento oportuno para que Él obre en nuestra vida, Él obre en nuestra situación, en nuestra condición, en todo lo que nos esté pasando en ese momento. Entonces dice la enseñanza que el grupo de valientes no pudo pasar por la puerta principal. Recuerden que estaba todo lleno. Y su solución fue creativa. Abrieron un agujero en el techo y bajaron al paralítico a través de él. Al ver la gran fe de estas personas, Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Aquí podemos ver el actuar y la fe de los amigos del paralítico. Es muy importante rodearnos de personas de fe. Es muy importante rodearnos de personas de fe. Si todos estamos en esa fe bien avivados, te aseguro que va a ser más fácil ver la respuesta de Dios. Y si vemos que un hermano, un familiar, un compañero se está quedando en la fe, se está apagando, se está enfriando, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Rodearlo especialmente en oración. En la oración hay poder.
y más cuando hay una oración unida en fe. Entonces nosotros que nos unimos en fe por ese varón, por ese familiar, por esa persona que nos pidió ese apoyo, y que nosotros también el Señor nos lo muestra. Si estamos conectados espiritualmente con el Señor espiritualmente nos va a mostrar cosas que a otros no les muestra, ¿cierto? A estos varones les mostró que sí era real la fe, sí era posible la sanidad, y ellos persistieron, y a esto vamos a apuntarle todos los días de nuestra vida, a crecer en esa área de la fe. Entonces rodeémonos de personas de fe. Ellos fueron más allá y sobrepasaron los obstáculos para que su amigo fuera sano. Como les decía ahorita, ¿tienes amigos de fe, así como los que estamos mostrando acá en esta palabra? Si los tienes, cuídalos, ora por ellos, que el Señor los siga fortaleciendo en esa fe, que el Señor los siga utilizando como instrumento en su obra, que el Señor los siga teniendo a tu lado. Yo le doy gracias a Dios por los amigos y hermanos que tengo en fe. Oro por cada uno de mis hermanos en fe. Estoy atento de ver quién vino, quién no vino. Y como digo yo, a mí me gusta mucho escribir. Siempre mando un mensajito. Si tengo tu contacto, yo te mando un mensajito. Preguntando qué te pasó, necesitas apoyo en algo. Ya ustedes me responderán qué necesitan en ese momento. Y hacemos ese trabajo de orar en fe por nuestro amigo, por nuestro hermano, por nuestro familiar, por cualquier persona que el Señor coloque en nuestro camino. La acción de Jesús sorprende a los asistentes, ya que la necesidad del paralítico parece ser la sanidad física. Pero cuando se presenta ante Jesús, recibe primero el perdón de sus pecados. El perdón, como dice el título, el perdón y la sanidad se complementan. A veces queremos sanidad, pedimos por sanidad, pero tenemos un corazón cargado, un corazón lleno de resentimiento, un corazón lleno de odio, un corazón lleno de queja, un corazón lleno de conflicto. ¿Será que el Señor va a orar en un corazón lleno de tantas cosas que no le agradan? No creo, ¿verdad? ¿Qué hace el Señor? El Señor primero limpia nuestro corazón para poder entrar Él y morar. Entonces nosotros debemos tener siempre el templo del Espíritu Santo en nuestro cuerpo limpio de esos malos pensamientos, de esas malas actitudes y mucho más, como le digo, si tengo una enfermedad que me está quejando en ese tiempo, en ese momento. A mí me gusta mucho la parte del perdón y a mi hermano Wilson también, a él le encanta ese tema del perdón. Casi siempre que hablamos de algo así bastante relevante, hablamos del perdón. Y hay personas que en sí no se han sanado porque no han sanado su corazón, no han pedido perdón a Dios o no han podido perdonar al que los ofendió. Y se mueren y se van con su falta de perdón. Tanta desobediencia hay en nuestros corazones que es más fácil no obedecer que obedecer. Entonces, si estamos en una situación de enfermedad o si estamos en una situación de sanidad, siempre tengamos en nuestro corazón el perdón. Tanto el perdón que nos da el Señor a nosotros como el perdón que nosotros le podemos dar a cualquier otra persona que nos haya ofendido, quiera o no quiera. La idea es que nosotros no nos carguemos, sino que llevemos eso a la presencia del Señor. ¿Quién mejor? ¿Quién más nos puede sanar de eso? El mismo Señor ya nos moverá en su espíritu a acercarnos a la persona, como dice la palabra. Si te acordaste que tienes una enemistad con tu hermano, ve, reconcíliate con él y viene otra vez a mi presencia. Entonces, que si nosotros vamos a la presencia del Señor la primera vez con un corazón cargado, con un corazón de falta de perdón, y ya hablé con Dios, ya le puse el tema a Dios, ya me sinceré con Dios, para la próxima ida a la presencia de Dios, yo no puedo ir con la misma, ¿cierto? Se supone que ya yo entregué, ya yo saqué. ¿Para qué? Para que la llenura del Espíritu Santo more en mí y eso me ayude también en el área de la fe y me ayude también en el área de la sanidad física. Entonces debemos pedir siempre por sanidad física, por sanidad espiritual. Y en la sanidad espiritual está el perdón. El perdón. Si Dios me perdonó a mí, yo estoy en capacidad de perdonar a otros. Tengo el ejemplo. Mismo Jesucristo. Lo masacraron, lo volvieron nada, pero él sabía cuál era su tarea. Él sabía cuál era el propósito de Dios. Y aún en la cruz que dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces pidamos perdón incluso
Señor, perdona a esa persona que me agredió, Señor, yo la perdono, lo que el Señor ponga en tu corazón. Recuerda siempre, el perdón es la antesala a la sanidad. No se te olvide eso. El perdón es la antesala a la sanidad. Entonces vamos a ser obedientes a lo que el Señor nos dice en esta enseñanza de hoy. Entonces, a veces quizá le estamos pidiendo algo al Señor, como le dije ahorita. Quizá yo le estoy pidiendo sanidad física. Señor, sáname. Pero el Señor nos conoce. El Señor conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras actitudes. ¿Y Él qué hace? No, primero te voy a perdonar, te voy a llenar de perdón. Y nosotros insistiendo con la sanidad y el Señor obrando en la otra parte. Cuando ya nos apercibimos de que primero era el perdón y somos obedientes, fluye la sanidad en el Señor. Entonces vamos a trabajar en esa área, cada día. Revisemos la respuesta que Dios da a nuestras oraciones. A veces estamos distraídos en una petición, pero ya el Señor nos respondió otra. Y puede suceder y sucede, como le sucedió al paralítico. ¿Cierto? A veces yo me enfoco en una, pero el Señor se da cuenta que necesito otra y me la da. Y a veces la pasamos por alto, porque estamos tan enfocados en la que estamos pidiendo que no analizamos las otras cosas que el Señor está haciendo en nuestra vida y a nuestro alrededor. También, en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros le pertenecemos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y a veces no nos damos ni cuenta que el Señor nos respondió. Entonces vamos a analizar las respuestas que el Señor nos da. La respuesta de Jesús refleja el punto de vista judío de que el perdón de los pecados debe preceder a la sanidad física, haya sido o no esta enfermedad un resultado del pecado. Es decir, Jesús fue al corazón del asunto. Nunca se te olvide esto. Jesús siempre va a ir al corazón del problema principal. Jesús siempre va a ir a la realidad que yo necesito, directo. Me guste o no me guste, Él va a ir directamente, como digo yo, como el dermatólogo, va directo al grano. Va a sanar primero lo que Él considera que se debe sanar primero y después procede con lo demás que hemos pedido. Entonces, no nos desesperemos con la respuesta de Dios. Para los judíos, el pecado y la enfermedad eran consecuencia de la maldad y Jesús revela la oposición de Dios al mal de cualquier manera como ella se revele. En esta época en que fue escrita esta palabra, si tú tenías una enfermedad, ¿qué decían? O él pecó o pecaron sus padres. Es lo primero que te decían, o él pecó o pecaron sus padres, y esta no fue la excepción. Entonces, su meta era traer una sanidad completa, incluso a través de lo que los demás consideraban que era un pecado. Y el Señor usa esto que ellos creen de que todo viene a raíz del pecado, toda esa enfermedad viene a raíz del pecado, tanto así que le preguntan, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Y qué dice Jesús? Ninguno de los dos. Esto sucede para que se glorifique el Señor. Entonces, fíjate, el Señor usa todas las cosas, tanto a favor como en contra, para glorificarse, para manifestarse, para mostrar su amor, para mostrar su poder. Entonces, hoy quizás estamos reclamando por sanidad física, pero en realidad lo que necesitamos primero es pedir perdón y también perdonar. No se nos olvide eso. Revisemos nuestro corazón, revisemos nuestra agenda espiritual, como digo yo. En los versículos 6 al 8 dice: algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan en su corazón? Fíjate, ya ellos estaban haciendo sus juicios, ya estaban tratando a Jesús de blasfemo, y la blasfemia en esa época se castigaba con la muerte. Ya estaban buscando la manera de hacerle daño, y Jesús ya conoce sus pensamientos y ya conoce lo que ellos tienen en su corazón. Y en eso Jesús es muy experto. Jesús supo lo que ellos pensaban, tanto así que ellos le preguntan por qué tienen eso en su corazón, por qué tienen esa lucha de que es blasfemia lo que estoy diciendo. Entonces Jesús, ¿qué hace? Jesús les prueba
que él como hijo de Dios tenía poder sobre el perdón y tenía poder sobre la sanidad física del paralítico. Entonces, Jesús le muestra que solo Dios podía perdonar pecados y que solo Dios podía darle la sanidad a este hombre, que solo Dios podía darle a él la autoridad divina para perdonarlo y para sanarlo. Fíjate que Jesús se movía ¿qué? Bajo la autoridad divina. Siempre se movió bajo la autoridad divina, siempre fue obediente a la autoridad divina y siempre estuvo en armonía perfecta con nuestro Padre Celestial. Entonces, si Jesús, el Hijo de Dios, tenía esa armonía con Dios, tenía esa obediencia a Dios, tenía esa directriz de Dios para su vida, mucho más para nosotros, esa relación con el Señor debe crecer mucho más cada día, para que yo pueda orar por ti o pueda orar por mí, tengo que tener una buena relación con el Señor. ¿Cómo hablas tú con alguien que es enemigo tuyo o estás distante? Es difícil. ¿Cómo hablas tú con una persona con la cual no tienes una amistad y pedirle algo en confianza? Tiene que haber una relación, ¿cierto? Y esa relación es de doble vía. No solamente voy yo para allá, no, también Dios viene para acá. No solamente yo le hablo a Dios, sino que Dios también me habla a mí. Y Jesús en la palabra nos muestra muchos ejemplos de que Él era obediente a la instrucción del Padre. Él sabía qué debía hacer, qué debía pasar y por qué tenía que hacer los milagros que hacía. Entonces, que el Señor nos ayude en esa área. Veamos el versículo 9 al 12, dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y anda. Así que le demostraré que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, acá usa el nombre el Hijo del Hombre, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Ahí le dio la sanidad instantánea. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores. Ellos quedaron atónitos, todos estaban asombrados. ¿Y qué hacían? Alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. Fíjate, el mismo Dios mostrando su poder, su misericordia delante de ellos. Y la evidente sanidad del paralítico demostró la autoridad divina de Jesús para perdonar pecados y para sanar a los enfermos. Es decir, les demostró y les aportó la evidencia que necesitaban para despejar sus dudas. Si alguno tenía duda, el Señor aprovechó la situación para aclarárselas. Y cuando tengamos dudas, mi hermano, la mejor parte para aclararlas, ¿dónde es? La palabra de Dios, en su presencia. Entonces fíjate, unos corazones duros, unos corazones esperando otro redentor, otro rey diferente, unos corazones que murmuraban, unos corazones que señalaban, unos corazones que juzgaban porque lo trataron de blasfemia. El Señor lo toma, pasa por sobre todo eso y le demuestra en el amor la autoridad que tenía. Entonces, el Señor trabaja en toda situación, el Señor trabaja en toda circunstancia y el Señor nos va a quitar la duda que tengamos. Jesús también hace algo adicional y es que hace referencia a su nombre como Hijo del Hombre. Él utiliza este título mesiánico que precedía de Daniel 7:13. Veamos lo que dice Daniel capítulo 7 versículo 13. Entonces mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Fíjate que ya el Señor le había mostrado a Jesucristo, el Hijo del Hombre, un hijo de hombre. Jesús lo escogió para sí mismo en este relato. Prefirió este nombre Hijo de Hombre al nombre Hijo de David, porque el Hijo de David es como algo más nacionalista. Este Hijo de Hombre era algo como más relación con Dios, el Hijo de Hombre, con el Dios encarnado en nuestro tiempo. Y hoy vamos a tener en cuenta algunos detalles muy importantes, como por ejemplo, conocernos a nosotros mismos, conócete a ti mismo.
Pídele a Dios que abra tus ojos para que puedas ver cuáles son tus necesidades reales. Vamos a pedirle al Señor que nos muestre cuál es nuestra necesidad real. Cuando vaya a la presencia del Señor, Señor, muéstrame mi necesidad real. Que sea el Espíritu Santo de Dios llenándonos y hablándonos y mostrándonos la verdadera necesidad que tenemos. Como te decía ahorita, de pronto estamos esperando, pidiendo por algo, pero tenemos que pedir por algo primero. El caso que estamos hablando del paralítico. Fueron por sanidad, pero el Señor vio que necesitaba el perdón de sus pecados. Entonces, que el Señor nos muestre la verdadera necesidad que tenemos. Otro detalle que podemos tener en cuenta: continúa en oración y busca al Señor Jesús como lo hizo el paralítico. Vamos a buscar a Jesús constantemente, vamos a buscar a Jesús cada día, vamos a buscar a Jesús en oración, en lectura de la palabra, vamos a buscar a Jesús en vivir la palabra de Dios cada día. Otra también muy importante: rodéate de amigos fieles y de fe. ¿Cuántos amigos fieles hay aquí? ¿Cuántos amigos de fe hay aquí? Tenemos muchos, ¿verdad? Rodéate de amigos fieles y de fe que te ayuden a superar las dificultades físicas y espirituales. A veces nos enfocamos en la relación física, pero olvidamos la relación espiritual. Entonces es muy importante para el Señor que tengamos también esa relación de amigos de fe que puedan clamar y pedir por nosotros también en fe, y que ellos nos puedan ayudar a superar esas dificultades físicas y espirituales que tengamos. Solamente Dios sabe. Vamos a decirle a Dios que nos la muestre cuál es nuestra debilidad física o nuestra debilidad espiritual. A veces tenemos la errónea persecución de que mi amigo es solamente aquel que me ayuda con dinero para superar crisis económicas. Sí, es bueno tener amigos que nos ayuden económicamente a superar una situación difícil que se presenta. No estamos exentos. Yo le doy gracias a Dios porque tengo amigos y hermanos en Cristo que de pronto me han visto en una situación difícil y sin nadie pedirle o nadie decirle, el mismo Señor les muestra y lo sorprende a uno con una bendición económica. Pero también amigo es aquel que ora con fe por tu necesidad y está atento a tu vida espiritual y de servicio. Entonces, así como valoro al amigo que me ayuda económicamente, tengo que valorar mucho más al amigo que me apoya espiritualmente. Ese amigo que si me ve que estoy bajando la guardia, dile a mi hermano, vamos para adelante, dile, vamos a orar por esto, o te voy a apoyar en oración por esto. Esos amigos como le digo yo, esos amigos espirituales, esos amigos de fe, esos hermanos en Cristo, debemos valorarlos mucho más todavía. Mucho más todavía. Porque lo que es material se queda aquí, pero la parte espiritual es la que va a la eternidad. Nuestra relación con Jesús es la que nos lleva a la eternidad, a la salvación. Entonces vamos a valorar esos amigos de fe que están pendientes de nuestra vida espiritual y vamos a darle gracias a Dios también por su vida, que el Señor también los guarde, el Señor los proteja, que el Señor tenga cuidado de ellos. Entonces, hoy el Señor nos recuerda esto: perseveremos unidos en fe, venzamos los obstáculos que se nos presenten para llegar a la presencia de Dios. Obstáculos tan sencillos. Por ejemplo, iba a salir y se me dañó el carro, por decirles algo. Yo dejo el carro ahí parqueado y busco a ver si me voy en bus. Y después cuando regrese miro a ver si arreglo el carro. ¿Qué nos sucede a veces? No tengo cómo irme, ya quedé varado. Cosas sencillitas. Le pongo un ejemplo de un carro. O como decía el pastor una vez, pedimos un carro, el Señor nos dio el carro, entonces el domingo, hoy no voy para la iglesia porque voy a lavar el carro. Siempre me acuerdo de ese ejemplo porque es algo de verdad que parece tan inocente, pero es real. Y siempre les he dicho, mi hermano, las bendiciones de Dios son para acercarnos, no para alejarnos. Entonces creo que el Señor nos ha hablado hoy, de verdad que sí,